name is Erin, and she talks. One small step for man, one giant leap for mankind. Españoles, Franco ha muerto. Habemus Papam, lo hanno chiamato di un paese lontano. Is that he were rather the poor were poorer, provided the rich were less rich. That way you will never create the wealth for better circumstances. Совета министров СССР. На Чернобыльской атомной электростанции произошла авария. Поврежден один из атомных реакторов. El pasado fin de semana, cerca de 3 millones de alemanes del este entraron en la Alemania federal. Berlín por fin les pertenecía en su totalidad. Los cascos azules están impotentes ante la intransigencia y la mala voluntad evidente de los contendientes, que lo que hacen es poner trabas a la labor humanitaria de Naciones Unidas. Váyase, señor González. Diana, Princess of Wales, has in fact been killed in that car accident. Una avioneta acaba de estrellarse en Nueva York contra las conocidas Torres Gemelas. The dangers to our country and the world will be overcome. Estoy en Atocha, ha habido una bomba en el tren y hemos tenido... No estamos en una crisis económica. We will make America great again. Your support and your voice to this unstoppable movement. But you cannot ignore the scientists or the science or the millions of school striking children who are school striking for the right to a future. I beg you, please do not fail on this. Los seres humanos hemos sido invisibles, hemos sido callados, hemos sido obedientes, hemos sido espectadores de lo que pasa. No, basta de ser espectadores, ahora tenemos que ser actores de nuestra vida. Plantaremos olivos donde antes había espinos, todos iguales de la mano, todos distintos. Una canción de amor en nuestros labios. A nuestro invitado le tiene que sonar esta canción. Catedrático, rector, subsecretario, procurador en Cortes, ministro, director general de la UNESCO, pero hemos decidido arrancar, además de hacer un recorrido a la historia de la humanidad, siempre ha estado en primera línea en los últimos 50, 60 años, nos hemos querido parar en la poesía. Porque si no me equivoco, esta mañana ha podido tener tiempo para escribir un rato y me ha dicho antes de entrar, y protestar. Federico Mayor, Zaragoza, buenos días. ¿Qué hay? Buenos días, encantado de estar aquí. A las 6:30 de la mañana ya se ha despertado con intención de escribir y de protestar. ¿Ambas cosas? Sí. ¿Son compatibles? Ambas cosas, no, son exigibles en este momento, porque tenemos, yo creo que los científicos tenemos en este momento una gran responsabilidad, que es la de alertar al mundo de cuál es la situación actual. Me parece muy interesante porque se sigue denominando científico, su alma es científica, aunque ha estado durante décadas en la primera línea de lo que se considera política. Sí, pero precisamente porque fui un científico que pensó en un momento determinado que no podíamos seguir silenciosos. Y esto hace ya muchos años, fíjese, en el año 66, yo ya fui a ver al director general de Sanidad entonces para decirle, mire, hay una serie de enfermedades que si se detectan a tiempo y se tratan a continuación, evitan en los niños una afección irreversible neuronal, con lo cual evitamos una discapacidad permanente. Por eso yo creo que lo primero que tenemos que hacer los científicos, los que conocemos lo que está pasando, es transmitir estos conocimientos a la gente y decirle, oiga, no sea espectador, no esté solo mirando a ver qué pasa, porque pueden pasar cosas que ya no tienen retorno. Leyendo alguno de sus artículos me parece muy interesante la definición de sociedad distraída. ¿Distraída en qué? Pues mire, tenemos muchas cosas distraídas, que conste que a mí también me encanta el fútbol. Yo en el año 1946 ya iba de la mano de mi padre allá arriba del todo en el camp, en las Corts entonces se llamaba, en el campo del Barcelona. Y por tanto me gusta mucho el fútbol y me gusta mucho Messi. Lo único que no puedo es pensar que llega un momento en que esto es lo que
justifica y atrae nuestra atención, en lugar de pensar, sobre todo mirando a los ojos de nuestros hijos y de nuestros nietos, pensar que estamos permitiendo que haya en el mundo una gobernanza totalmente insensible, sin memoria de lo que ha pasado, y que estamos quizá propiciando que vuelva a ocurrir. Federico Mayor Zaragoza habla de la memoria porque ha participado junto a otros expertos en el último congreso de la Asociación de Estudios de la Memoria que se ha celebrado en Madrid. Se ha considerado la reunión científica más importante que se celebra en torno a este asunto, y en ella se ha reflexionado, entre otras muchas cosas, sobre la conexión de determinados acontecimientos históricos a pesar de la distancia, de vivirse en diferentes momentos, diferentes protagonistas y orígenes, porque al final todo está comunicado a lo largo de la historia. Sí, y esto, lo que usted acaba de decir ahora, creo que es lo que debería subrayar, que todo está comunicado, y precisamente la memoria tiene que servirnos para que vuelva a ocurrir aquello que sabemos por la memoria que fue muy favorable, que no vuelva a suceder nunca más aquello que sabemos que fue terriblemente lesivo para la humanidad en su conjunto. Y sobre todo, para que nos vayamos dando cuenta de que ha llegado un momento en que hay que inventar el futuro. No podemos utilizar fórmulas del pasado, no podemos seguir pretendiendo utilizar las mismas fórmulas de crecimiento económico, por ejemplo, del PIB, del famoso PIB, del Producto Interior, para solucionar los problemas que hoy tenemos planteados. Y por eso, a mí me extraña que haya cosas que están sucediendo, que estamos viendo ahora mismo. Estamos viendo cómo volvemos únicamente a hablar de más aportaciones a la defensa, más gastos militares, más armamento, cuando sabemos, porque al final, gracias a Obama en buena medida, nos dimos cuenta de que el cambio climático nos está acechando, de que tenemos que tomar medidas frente a la degradación de la habitabilidad de la Tierra, Pues bien, y nosotros, cuando llegamos a estos acuerdos en el año 2015, en el otoño de 2015, yo pensé, y se lo digo con toda sinceridad, pensé, bueno, finalmente hay que reconocer que se han dado cuenta de que van a ser gente ya, a partir de ahora tendremos gobernantes que se darán cuenta de que lo primero que hay que hacer ahora es mirar a los ojos de nuestros hijos y decirles, no os preocupéis, que vamos a tomar las medidas adecuadas. Y en lugar de esto llega un señor que se llama Trump. El señor Trump decide no solo que necesitamos más dinero para defensa, sino que al mismo tiempo tenemos que dejar sin efecto las medidas sobre cambio climático o los objetivos de desarrollo sostenible. No puede ser. Y Europa lo consiente. Europa hubiera tenido que reaccionar inmediatamente y decir, señor Trump, perdónenos, su antecesor, y a los efectos de derecho internacional, lo que importa es su antecesor, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, ha firmado estos acuerdos, y usted tiene que llevarlos a la práctica. Pues no, estamos ante una Europa, desgraciadamente, una Europa monetaria. Debilitada, además. No, y además monetaria. El sueño de Robert Schuman no se ha cumplido. Y en lugar de tener hoy una Europa fuerte, una Europa que defiende la democracia, una Europa que no tolera, porque tenemos por memoria que acordarnos de lo que sucede cuando el supremacismo se impone al sentido democrático de la igual dignidad de todos los seres humanos. Cuando sale alguien y dice, no, nosotros somos superiores, ya está. Ya tenemos allí el germen de muchas víctimas, el germen de muchos conflictos. Por eso, porque todos sabemos que cuando Hitler en el año 1933 escribe en Mein Kampf que la raza aria es incompatible con la judía, y cuando al poco tiempo el señor Mussolini dice, no hombre, no los arios, no los romanos somos los que somos superiores, pues ya sabemos lo que lleva como consecuencia. O cuando el emperador Hirohito dice lo mismo en Japón. Todo eso lleva a la muerte. Todo eso lleva, porque uno piensa que los demás valen menos que él. Y por tanto tenemos inmediatamente planteado un gran problema. Este problema en estos momentos, por memoria, tendríamos que decir no. Desde luego vamos a tolerarlo todo, menos el supremacismo, menos el racismo. Todos los seres humanos somos iguales, todos. Sea hombre o mujer,
sea de la sensibilidad sexual que se quiera, sea de una ideología o de otra, de una religión u otra, de un color de piel u otro, de una etnia u otra, todos los seres humanos en dignidad. Y esto es lo que tenemos que defender, y lo tenemos que defender porque nos la estamos jugando otra vez, porque estamos dejando, como le indicaba, que vuelva a haber en Hungría un señor que dice que los húngaros, o en Polonia, o en... Cuidado, porque todo eso es muy grave. Y aquí tiene que venir una gobernanza multinacional, que la tenemos. Lo único que pasa es que la hemos... Pero vamos en el sentido contrario. Sí, pero claro, la hemos dejado aparte y lo hemos consentido. Mire, en la década de los 80 hubo un momento en que decían, hombre, ahora sí, ahora se van a arreglar las cosas. Porque había unos grandes personajes internacionales que eran, digamos, insospechados, inesperados. A mí me gusta repetir que lo inesperado es nuestra esperanza. A ver si viene lo inesperado. Bueno, pues estos seres inesperados, uno de ellos era Mandela. El presidente Nelson Mandela, un prisionero de 27 años, en Robben Island, al final, allí en la isla de las serpientes, cerca de Cape Town. Y dices, y este señor, en lugar de decir, y ahora cuando salga de aquí la venganza iba... Es un señor que sale con los brazos abiertos, que sale para inmediatamente tratar la conciliación. Y llega en muy pocos meses supera la parte racial, que le puedo usted asegurar, porque lo he vivido muy de cerca, es la forma más abominable que hay de racismo y de discriminación. Y aquello se supera, ¿por qué? Porque había un señor que hizo lo contrario de lo esperado. Y después hizo otro que hizo exactamente lo mismo, lo contrario de lo que era de esperar. Después de un Brezhnev, de un Chernienko, de un Andropov, Gorbachev, llega un señor que se llama Gorbachev, ¿verdad? Y que es capaz en muy poco tiempo decirle al señor Reagan, decirle, oiga, mire usted, todo eso de la guerra de las galaxias y todo eso, no, nada. Y la Unión Soviética se transforma, como usted sabe, en una comunidad de estados independientes que empiezan una larga marcha hacia un sistema de libertades públicas. Es decir, que era un momento en que decías, bueno, ahora. Y en aquel momento, de nuevo, el Partido Republicano de los Estados Unidos, que era el mismo que había evitado que la Sociedad de Naciones creada por Wilson en el año 1919 fuera eficaz, el multilateralismo siempre lo dejan a un lado, pues hace lo mismo con la señora Thatcher. Este tándem lo único que hace es que dice, nosotros no queremos las Naciones Unidas, se marchan de la UNESCO, no contribuyen a las Naciones Unidas, a la ONU en general, y entonces es cuando, y yo me asusto mucho y se lo tengo que reconocer, crean el G6, o sea que nos van a mandar el G6, un grupo plutocrático de unos cuantos países poderosos, sobre todo poderosos porque tienen dentro el G1, que es los Estados Unidos de Norteamérica, cuyo Partido Republicano, ya le digo, nunca ha sido compatible con un sistema multilateral democrático. Bueno, pues entonces empezamos ya esta deriva, la deriva neoliberal, de una globalización que únicamente tiene delante de sí el dinero, y que desoye las llamadas que le hacemos repetidamente sobre la calidad de la vida. Y le decimos, ojo, porque esto estará dando muy buenos beneficios para unos cuantos, pero mire usted, desde un punto de vista oceanográfico, tenemos que tener todos la idea de que la piel de la Tierra, el 70% es agua, que el resto es donde estamos, donde vivimos, es la Tierra, pero hay ya un anuncio que la UNESCO había hecho ya en el año 47. Había creado el programa El Hombre en la Biosfera. Había dicho, ojo, que la biosfera nos interesa mucho y tal y que cual. Había hecho todo esto. Y sin embargo, usted sabe que incluso la Academia de Ciencias de los Estados Unidos dice, ojo, que no solo hay demasiadas emisiones, sino que la recaptura del anhídrido carbónico por parte de los océanos está decreciendo. O sea, estaba todo la mar de bien. Y sin embargo, ¿qué es lo que hay? Esta gobernanza liberal dice, no, todo eso, oiga, todo eso no nos interesa, todo eso. Y ahora lo ha vuelto a repetir el señor Trump. Hace tan solo, fue en 2015 cuando se aprobó. Fíjese qué bonito que después de aprobarse los acuerdos de París sobre cambio climático, que se hicieron en buena medida gracias a la influencia de Obama a escala mundial, y también hay que reconocer un papa raro,
Tenemos un papa inesperado, un papa que hace una encíclica, que es una encíclica ecológica, la Laudato Si. Bueno, por todos esos motivos se firman los acuerdos de París. Y a continuación, que es muy interesante destacarlo, fíjese usted que las Naciones Unidas llegan a esta resolución sobre lo que se llama los Objetivos de Desarrollo Sostenible y pone en el preámbulo, dice, son para transformar el mundo. ¡Chan! ¡Qué bien! La memoria había funcionado. Teníamos ya la posibilidad, con la memoria de que no debíamos tolerar que estos fenómenos irreversibles progresaran, y avisamos, ojo que se empieza a fundir el Ártico, ojo que se empieza a fundir el Ártico. Nada, nada. Cuando hay esta reacción uno dice, bueno, ahora sí que parece que se han dado cuenta. Llega el señor Trump y un solo personaje a escala mundial es capaz de cambiarlo todo de nuevo, es capaz de decir que necesita más dinero para defensa e inmediatamente en España también vamos allí a decirle, sí señor, lo que usted quiera. Y se reúne el G7 en Roma. Pero ¿no le parece que no solo es una cuestión del señor Trump? Porque en la segunda mitad del siglo XX celebrábamos la incorporación de países a los sistemas democráticos, la incorporación de los sistemas democráticos. Y ahora el debate está en la salud de las democracias. De las democracias en Europa, en el continente americano, en Asia. Ese parece el debate, no solamente el señor Trump, sino en Europa tenemos ejemplos de líderes que podrían seguir su estela, podemos decir. Mire, es que lo primero que tenemos que pensar, y mire, yo he estado 12 años al frente de la UNESCO, ¿no? Oiga, hemos estado diciendo muy bien lo que es la democracia. Hemos estado diciendo que la democracia no es, como ahora estamos siempre hablando aquí, de las mayorías, de los referéndums, de los... No. La Constitución de la UNESCO en su preámbulo, y esta Constitución, no hay que olvidar que está escrita al día siguiente de una de las guerras más atroces de la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial. Es decir, que después del Holocausto, después del genocidio, es cuando se escribe la Constitución de la UNESCO. Si lo que tenemos que hacer ahora es elevar en la mente de los hombres los baluartes de la paz. Lo que tenemos que hacer es pasar de la guerra a la convivencia pacífica y tal. Y para eso dicen, la humanidad será guiada por los principios democráticos de la justicia, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Y añade, solidaridad intelectual y moral. Esto es la democracia. Que nadie se engañe aquí con elecciones que además muchas veces son trucadas, que van precedidas de encuestas que están pagadas por los... Lo que quiero decirle con todo esto es que, ojo, porque cuando decimos es que hay una crisis de la democracia, no, es que no es democracia lo que está en crisis. Lo que no hemos sabido es precisamente incorporar un procedimiento democrático. Y el procedimiento democrático es el que se establece a través del diálogo, de la conciliación, de saber escuchar a los otros, comprender a los otros. Mire, he tenido la suerte de participar en algunos procesos de paz por mi cargo como director general y después pues porque como ya tenía esta, digamos, conocimiento de cómo hay que actuar en estos casos. Yo he pensado tantas veces diciendo, qué pena, cuando he visto que se levantaban y se daban abrazos los que hasta aquel momento eran combatientes, he pensado, qué pena que no haya habido memoria y este abrazo se lo hayan dado antes. Hubiéramos evitado miles de víctimas, ¿no? Pues ahora estamos igual. Ahora estamos pensando otra vez exclusivamente en más dinero para defensa. ¿Sabe cuánto gastaremos hoy, invertiremos hoy en gastos militares y en armamento hoy en el mundo? Más de 4.000 millones de dólares hoy. Y hoy tenemos todos que ser conscientes de que morirán de hambre, de extrema pobreza 20.000, 25.000 personas, la mayor parte niñas y niños de 1 a 5 años de edad. Esto es lo que tenemos que pensar. Esta es la memoria que estamos ahora nosotros llamando la atención diciendo, ojo, porque estamos aquí todos hablando del PIB y del no sé cuántos y de la influencia y de grandes compañías. Estas grandes compañías corporaciones. Sí, corporaciones digitales, que me parecen muy bien, que todo está muy bien, pero ojo, ya dejemos de hablar del PIB. El PIB es un índice de crecimiento económico que normalmente va a parar a muy pocos bolsillos y hablemos de un crecimiento sostenible
humano, de un desarrollo que además nos lo han dado tan bien desmenuzado ya en las Naciones Unidas. Nos han dicho, miren, estos son los 17 caminos hacia un mundo distinto, hacia un mundo en que todos los seres humanos puedan, todos ellos puedan, sea cual sea su manera de pensar, su ideología, puedan vivir. Esto es la democracia. La democracia es la convivencia en la diversidad. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y dejarnos estar siempre de querer utilizar la fuerza y querer utilizar mi bandera es más importante que la tuya. Todo eso tenemos que dejarlo a un lado. Pero es que además ahora lo tenemos que hacer con apremio. Esto es lo que yo creo que es lo más importante de esta reunión sobre la memoria, es decirnos, tenemos que acordarnos de lo que ha pasado para que no vuelva a pasar o para que vuelva a pasar. O tenemos que saber que en esto ya no valen las fórmulas del pasado y tenemos que inventarlas del mañana. Y además, yo lo que quisiera era transmitir a toda la gente, a todos los seres humanos, a todos los que nos están escuchando, transmitir que somos capaces de hacerlo, que tenemos que tener esta autoestima de que cada ser humano, cada uno de nosotros, tiene la desmesura de pensar, de anticiparse, de imaginar, de inventar, de crear. Cada ser humano es un creador. Cada ser humano puede diseñar su propio futuro, libremente, hacerlo libremente. La UNESCO dice, ser educado es ser libre y responsable. Fíjese qué maravilla. Ser libre y ser responsable. En cambio, claro, los informes estos de las instituciones económicas nos dicen que ser educado es aprender más inglés o más química. No, hombre, no. Uno puede saber mucho inglés, un perfecto maleducado, ¿verdad? Por tanto, lo que tenemos que hacer es, con esta educación de la libertad y de la responsabilidad, pensar en las generaciones venideras. Mirar a los ojos, antes lo decía, mirar a los ojos de nuestros hijos, de nuestros nietos, y decir, no os preocupéis, no volverá a suceder. No volverá a suceder. Yo recuerdo, y lo repito muchas veces, que cuando yo tenía unos 16 años, sobre el año 50, 49 y 50, en Barcelona el profesor de filosofía me dio a leer un libro de Albert Camus. Y terminaba diciendo, los desprecio, porque pudiendo tanto se han atrevido a tan poco. Yo no desearía nunca que un descendiente mío un día se volviera y dijera, eran despreciables porque podían y no se atrevieron. Les distrajeron, les tenían distraídos, les tenían en otras cosas. No, hoy tenemos que decir, señores, vamos a actuar. Y el señor Trump tiene que saber que vamos a actuar porque ahora ya somos cada uno de nosotros los que podemos expresarnos. Hasta hace poco no podíamos. Hasta hace poco no sabíamos ni lo que pasaba más allá de nuestro entorno inmediato. Esto lo tienen que pensar muchos de los jóvenes que ahora nos preguntan por qué hicimos la transición así o así. Mire, en aquel momento los españoles activos no llegaban al 10%. El 90% de la población española nacía, vivía y moría en 40 kilómetros cuadrados. No sabía nada de nada. Y las mujeres no existían, la mujer no existía. En estos momentos sí, ahora ya podemos decir, sí, ojo, ahora han cambiado las cosas. Ahora cada ser humano progresivamente es capaz de expresarse. Sabe lo que acontece y sobre todo, lo más importante de todo, es que la mujer se ha incorporado plenamente ya. Y lo va a hacer en plan de total igualdad en el estrado público. Y esto puede cambiar las cosas. Yo repito y repito porque para mí fue muy importante la entrevista que tuve con el presidente Nelson Mandela en el año 1996. Le fui a ver a Pretoria. Ya nos habíamos visto muchas veces y me había ayudado siempre muchísimo en educación para la paz y todas estas cosas. Y le fui a ver y le dije, oiga, estoy decepcionado. Digo, porque yo creé un programa en la UNESCO que se llamaba Cultura de Paz. Frente a la cultura de guerra, frente a si quieres la paz, prepara la guerra, que es lo que hemos, este adagio perverso que hemos puesto siempre en práctica, yo dije, ahora vamos a hacer la cultura de paz. Si quieres la paz, ayuda a prepararla. Si quieres la paz, ayuda a escuchar a los demás, a la conciliación, etcétera, etcétera. Y le fui a decir, oiga, estoy decepcionado, pues porque no tiene el apoyo que yo pensaba que iba a tener. Y el presidente Nelson Mandela me dijo, espere unos años, dice, porque la mujer se está incorporando a la vida pública. Y ella será, y me dijo esta palabra. Ya lo adelantaba, ¿no? Sí.
Sí, ya lo adelantaba. Y me dijo, ella será the cornerstone, ella será la piedra angular de la nueva era. Claro, yo le quedé mirando diciendo, ¿por qué va a ser la mujer la piedra angular de la nueva era? Y me dijo, porque la mujer solo excepcionalmente utiliza la fuerza. Y el hombre solo excepcionalmente no la utiliza. Y esto es lo que está pasando. Estamos viendo que ahora estos hombres jefes en estos momentos del Partido Republicano, más dinero para defensa y nosotros más bombarderos y más acorazados. ¿Y qué pasa cuando hay un incendio? Ahora lo sabemos muy bien. En este fin de semana, además. Usted ha visto lo que pasa en California, el país más poderoso de la Tierra, con más aviones, con más acorazados, con más cohetes ultrasónicos, Este país ha tenido en un año 2 incendios en California que han devastado la vida. Y dices, ¿y no estaban preparados para esto? Llegues aquí a España, ahora lo vemos. Tendremos muchos aviones, tenemos muchos soldados allí en los cuarteles y tal, igual, todos firmes. Cuando llega una ocasión como estas, no estamos preparados para hacer frente a un incendio, no estamos preparados para hacer frente a una inundación, no estamos preparados para hacer frente a un terremoto. Necesitamos un nuevo concepto de seguridad. Esto es lo que tendríamos que hacer ahora los demócratas. Esto, en lugar de preocuparnos de todas estas tonterías que se están preocupando, es decir, ahora vamos a nosotros en España dar un ejemplo de un nuevo concepto de seguridad. Vamos a tener una nueva manera de pensar hacia el presente, hacia los problemas del presente y sobre todo hacia el futuro. El futuro hay que inventarlo. El futuro hay que inventarlo. Cada ser humano es capaz de inventar, es de crear. Una de las personas que a mí más me ha impresionado ha sido el presidente Kennedy. El presidente Kennedy, el presidente demócrata, que en el año 63, poco antes de que lo asesinaran, dijo algo que para mí es fundamental. Él dijo, me dicen que hablar de la paz es innecesario porque es imposible la paz. Me dicen que el desarme no es posible. Y dijo, no hay ningún desafío que se sitúe más allá de la capacidad creadora que distingue a la especie humana. Pues esto es lo que tenemos que aprender. Nosotros no tenemos que someternos a nadie, ni a ninguna propaganda, ninguna publicidad. Hoy tenemos muchos medios de comunicación, hay que decirlo, que son la voz de su amo. El que paga manda, y como el que paga dice que hay que decir tal cosa, pues tenemos esta información. Y después lo único que nos interesa es saber si Messi es mejor que Ronaldo, y que conste que, en fin, no quiero hablar de esto porque... Lo he dicho antes. No quiero hablar. Pero lo que es cierto es que tenemos que aplicar la memoria para la acción. La memoria para la acción. Ese tiene que ser el mensaje, sobre todo a la gente joven. Ahora tenemos ya memoria, ya sabemos lo que ha pasado, ya sabemos lo que no debe volver a ocurrir, ya sabemos dónde están los brotes de supremacismo y tal. Decir que no y, entre todos, inventar un futuro distinto. La gestión de la memoria, esa palabra sobrevuela esta conversación, pero en España, ¿qué problema tenemos con eso, con la gestión de nuestra memoria histórica? Porque si le preguntamos a cualquier español, porque puede ser la memoria cultural, la memoria social, pero ¿qué problemas tenemos gestionando nuestra propia historia, memoria histórica? A estas alturas, todavía estamos en ese debate y en esa batalla. Es que yo he vivido bastante intensamente, por mis circunstancias personales, los años de la dictadura y después el advenimiento de la democracia, y le puedo asegurar que tener buena memoria es saber exactamente ¿qué ocurrió de verdad? Y qué es lo que ocurrió, y qué es lo que impidió en un momento determinado que un presidente como Adolfo Suárez, que era también algo inesperado, ¿ves lo que decía? ¿Cómo puede ser que un secretario general del movimiento resultara ser una persona que era realmente... estaba en la vanguardia, era el portavoz de un nuevo sistema de la democracia, cosas de estas? Bueno, pues lo que es cierto es que, como usted sabe, hubo un golpe de Estado, y la gente parece que se ha olvidado de esto, y este golpe de Estado estaba facilitado porque había ya un gobierno de concentración nacional, presidido por un militar, y estaba todo real, y entraron en el Parlamento y dispararon, o sea,
Le digo todo eso porque da la impresión a veces de que la gente habla como si todo eso no hubiera pasado, como si no hubiera sucedido, como si los nostálgicos del franquismo no tuvieran mucha influencia. Y la verdad es que yo creo que ha habido en estos últimos años, en este aspecto, muchos avances. Se ha hecho, hay una ley de memoria histórica. No es una broma una ley, hay una ley de memoria histórica aprobada por el Parlamento. Y lo único que pasa es que, claro, vuelven a salir estas voces discordantes, ¿no? Y diciendo barbaridades absolutas, ¿verdad?, que no deben tolerarse. Yo creo que hay que hacer siempre las cosas con gran serenidad. Lo que necesitamos ahora es una discusión serena de lo que es la democracia, lo que esto permite. Pero eso no es posible hoy en día, en este momento. No, mire... Por lo menos por parte de los políticos. Una de las cosas de las que a mí cuando yo primero conocí a Adolfo Suárez, se puede imaginar que por mis antecedentes y tal, yo no debía estar... Lo consideraba un poco rojo, ¿no? Bueno, no, es que yo tengo el honor de que el hermano de mi abuela fue Marcelino Domingo, es decir, el primer ministro de Instrucción Pública, de Educación de la República. Bueno, pero yo lo que le quiero decir es que cuando yo voy a ver al rey, que ya estaba acompañado en aquel momento de Adolfo Suárez, porque me habían acompañado la presidencia de una comisión para un régimen especial para Cataluña, etcétera. Bueno, y le voy a ver, y fue cuando yo pronuncio esto, la palabra imposible, digo, yo sé que esto es imposible. Y Adolfo Suárez dice, esta palabra, profesor, a partir de ahora no existe en España. O sea, lo digo porque tenemos que ser... Esto del imposible son imposibles que nosotros nos marcamos. No hay imposibles. No hay imposibles. Lo que tenemos que hacer ahora es darnos cuenta de que rápidamente, porque apremia el cambio climático, porque tenemos que procurar que el destino y la vida de nuestros descendientes tenga la misma calidad, al menos que ha tenido la nuestra. Y esto no se conseguirá si dejamos que se sigan fundiendo los casquetes polares, no se conseguirá si vamos viendo cómo en el Himalaya ahora se llega incluso con grandes líneas turísticas. Ojo, porque, vuelvo a repetir, lo que nosotros tenemos que pensar es que la democracia consiste en que toda la gente tenga unas condiciones de vivir y de intervenir en la vida pública y de expresarse en libertad, y que esto facilite el advenimiento de un nuevo sistema de gobierno. Y este nuevo sistema de gobierno tiene que tener, entre otros, y muy rápidamente, un nuevo concepto de seguridad. Antes hablábamos ya de los incendios y tal. No puede ser que sigamos invirtiendo en más armas y en más cohetes y en más cosas cuando, vuelvo a repetir, hoy morirán de hambre la gente, cuando las Naciones Unidas las tenemos que restablecer y las tenemos que fortalecer, porque el multilateralismo democrático fue la gran conclusión, después de la guerra, de la Segunda Gran Guerra, la gran conclusión que sacaron fue, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y dijeron, unirnos todas las naciones, Naciones Unidas. Nos tenemos que unir todos porque los problemas son de todos. Yo cuando veo que de momento hablamos de España, de no sé cuánto, España, Europa, hombre, digamos la verdad, somos irrelevantes en el mundo. Un solo país, la India, tiene 1.500 millones de habitantes, y China, somos irrelevantes desde un punto de vista cuantitativo, somos irrelevantes. ¿Cómo podemos ser relevantes? Cualitativamente. Cualitativamente sí. Cualitativamente España puede ser ejemplar en el mundo y puede dar muchas líneas de conducta. Europa tiene que volver a ser la que representa los principios democráticos, la que está como si fuera de visionaria del futuro y nos advierte de los peligros que pueden concurrir. Esto es lo que tenemos que hacer y dejarnos estar, por favor, de otras consideraciones que son absolutamente ridículas en este momento. Federico Mayor Zaragoza tenía muchas preguntas. Es que le quería preguntar si nace en Cataluña, en Barcelona, pero Andalucía lo considera suyo también. Podríamos hablar de Cataluña, de Barcelona, de si se siente andaluz o si se siente más andaluz que catalán. Pues mire, yo le voy a decir una cosa, amo Andalucía. Y amo Andalucía porque es que en Granada, cuando yo fui allí joven de catedrático de bioquímica, aprendí una cosa que es el arte de la amistad. Y esto es un arte andaluz, los demás no lo tenemos. Y además, hablando de eso, le diré también que cuando el presidente Adolfo Suárez me ofrece ir
por UCD, por Sí. Granada, yo le contesto, digo, no, de ninguna manera, yo puedo ser rector de Granada porque un bioquímico puede ser rector de la Sorbona o rector de tal. Digo, pero no, al pueblo de Granada tiene que representar. Y me contesta, perdone, yo pensé que era usted más progresista. Como usted ha escrito que hay que ser ciudadanos del mundo, y entonces me quedé así y le dije, touché, me ha ganado. Tengo que hacer, efectivamente. Hoy tenemos que ser ciudadanos del mundo. Hoy tenemos que ser todos ciudadanos del mundo porque es el mundo el que nos necesita activos, es el mundo el que nos necesita expresándonos, es el mundo el que necesita que ahora podemos ya escribir. No distraídos. Exacto. No distraídos. Y poder escribir, por ejemplo, en nuestros móviles, señor Trump, si usted no cambia rápidamente de manera de actuar, dejaré de comprar productos norteamericanos, por ejemplo. Ahora ya es algo que tenemos todos en nuestras manos. Ya podemos ser voz. Ser voz, qué importante, ¿verdad? La palabra. Esto ya lo dijo Blas Infante, nos quedará la palabra. Bueno, pues nos queda la palabra. Y aquí en Onda Cero, a usted sobre todo lo que le queda es la palabra. Pues podríamos seguir conversando, pero es que tenemos que continuar con el programa. Le iba a preguntar si sigue desayunando chocolate, si eso del chocolate no lo pierde. Esto no. Tiene que pensar que cacao significa el fruto de los frutos en maya. En maya es el fruto de los frutos, el chocolate. Federico Mayor Zaragoza, ha sido un placer tenerle esta mañana aquí con nosotros. Nada. Usando la palabra. Muchas gracias. Y la mente y el cerebro. Gracias y buenos días. Nada, buenos días. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say. And we can go on together with suspicious minds.